La viuda Apache pobre robó el caballo del ranchero, pero su reacción sorprendió a todos. La viuda Apache caminaba despacio por el sendero polvoriento que cruzaba su pequeño terreno. Sus manos estaban callosas por el trabajo diario y su rostro, marcado por los años de dificultades, reflejaba tanto cansancio como determinación. Había perdido a su esposo hacía ya algún tiempo, dejando sola a sus dos hijos pequeños, quienes dependían completamente de ella. A pesar de la tristeza y la soledad, nunca dejó que la desesperanza la venciera. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer para atender el ganado, recoger leña y asegurarse de que sus hijos tuvieran algo para comer. La comunidad la conocía bien. Aunque vivía modestamente en una cabaña construida con madera y barro, su fuerza de carácter la hacía destacar. Algunos la respetaban profundamente, admirando cómo lograba salir adelante con tan poco. Otros, sin embargo, murmuraban detrás de su espalda, criticando su pobreza y su situación de viudez. Pero a ella no le importaba lo que dijeran. Lo que más le preocupaba era que sus hijos crecieran con dignidad y con la enseñanza de que el trabajo duro y la honestidad son valores que nadie puede quitar. Ese día, mientras caminaba por el camino de tierra rumbo al arroyo para llenar los cubos de agua, vio a lo lejos a un grupo de niños jugando cerca del corral del ranchero. El hombre era conocido en todo el pueblo por su riqueza y su temperamento fuerte. Sus caballos eran los mejores de la región y su establo estaba siempre lleno. La viuda los había visto muchas veces desde lejos, y aunque nunca había tenido nada propio que igualara a aquellos animales, sentía un extraño respeto por ellos, mezclado con una pequeña envidia silenciosa. El sol comenzaba a calentar el día y, con él, la sensación de urgencia se apoderaba de ella. Los víveres que había recolectado apenas alcanzaban para alimentar a sus hijos hasta el final de la semana. La preocupación por su futuro era constante, no podía permitirse fallarles. Mientras pensaba en cómo resolver los problemas del día a día, su mirada se detuvo en el caballo más fuerte y hermoso del corral del ranchero. Era un animal robusto, de pelaje brillante y ojos vivos, que parecía casi tener conciencia de su propia fuerza. Sin pensarlo, la viuda imaginó lo útil que sería ese caballo para transportar agua, leña y provisiones, y cómo podría aliviar un poco la carga que llevaba sobre sus hombros. La decisión no llegó de inmediato. Sabía que tomar algo que no le pertenecía sería considerado un robo, y eso traería problemas. Sin embargo, en su mente, no veía esto como un acto de maldad, sino como una medida de supervivencia. La vida no siempre es justa, y a veces, pensaba, hay que hacer sacrificios y decisiones difíciles para proteger a quienes más amas. Cada paso que daba la acercaba al corral, y con cada paso, su corazón latía más rápido, entre la emoción y el miedo. Mientras contemplaba la cerca del corral, recordó los consejos de su madre, que siempre le había enseñado a enfrentar la vida con inteligencia y cuidado. Sabía que cualquier movimiento apresurado podría llamar la atención del ranchero o de los vecinos. Por eso, respiró hondo y pensó en un plan que no la pusiera en peligro. Tenía que ser rápida, silenciosa y precisa. Pero más que eso, tenía que estar preparada para las consecuencias, porque sabía que, de ser descubierta, tendría que enfrentarlas con valentía. La viuda bajó la vista hacia sus hijos, quienes jugaban cerca de la cabaña, ajenos a la tormenta de pensamientos que pasaba por la mente de su madre. Sus pequeños rostros le recordaron por qué estaba dispuesta a arriesgarse. No podía permitir que pasaran hambre ni necesidad mientras ella dudaba por miedo al que dirán o a lo que podría suceder. Aquella tarde se convirtió en un momento decisivo, la elección entre quedarse con las manos vacías o tomar un riesgo calculado para mejorar la vida de su familia. Con determinación, se acercó al corral con pasos cuidadosos. Cada crujido de la madera bajo sus pies parecía un aviso a toda la comunidad. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía, era la mezcla de esperanza y responsabilidad que solo alguien que lucha por su familia puede comprender. Observó el caballo que había llamado su atención y notó cómo él también la miraba, como si entendiera que no había maldad en sus ojos, solo necesidad.
Mientras estudiaba la situación, su mente se llenó de recuerdos de su esposo. Recordó las veces que él le había enseñado a montar, a cuidar de los animales, a respetar a la tierra y a los seres vivos. Ahora, sin él, debía valerse por sí misma, pero también aplicar todo lo que había aprendido. Cada lección del pasado se convirtió en un apoyo invisible, dándole confianza para tomar la decisión que estaba a punto de hacer. Por primera vez en muchos días, una chispa de esperanza brilló en sus ojos. No era solo por el caballo, era por la posibilidad de cambiar la rutina diaria, de brindar un poco de alivio a su vida y a la de sus hijos. Sabía que no sería fácil y que la comunidad seguramente hablaría de ello, pero su enfoque estaba claro: sobrevivir y proteger a su familia sin perder su dignidad. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, la viuda se preparó para dar el paso más arriesgado de su vida hasta ese momento. La tensión creció a su alrededor, pero en su interior, un sentimiento de determinación la mantuvo firme. Lo que sucediera a continuación marcaría el comienzo de una historia que nadie en el pueblo olvidaría pronto. Si quieres, puedo continuar con la parte 2, que será cuando la viuda el día siguiente amaneció con un cielo despejado y un calor suave que apenas comenzaba a sentirse. La viuda Apache se levantó antes del sol, como siempre, pero esta vez con un nudo en el estómago que no podía ignorar. Sabía que lo que había decidido hacer estaba cargado de riesgos, pero también sabía que no podía seguir esperando. Sus hijos dependían de ella, y el caballo podría cambiar su vida, aunque solo fuera un poco. Se vistió con ropa sencilla y práctica, suficiente para no llamar la atención. Tomó un pedazo de cuerda vieja, un sombrero para protegerse del sol y respiró profundo antes de acercarse al corral del ranchero. Cada paso que daba sobre la tierra seca parecía resonar más fuerte en su mente que en el mundo alrededor. Los gallos cantaban a lo lejos, y algún perro ladró en el pueblo cercano, pero ella no prestó atención. Su concentración estaba completamente en el caballo que había elegido. Al llegar al corral, lo observó con cuidado. El animal parecía más vivo y fuerte de lo que recordaba, moviendo la cabeza y olfateando el aire. La viuda se agachó detrás de la cerca, calculando cómo podría abrirla sin hacer ruido. Sabía que si alguien la descubría, la situación podría empeorar mucho, pero no podía permitirse retroceder. Sus manos temblaban un poco, mezcla de miedo y adrenalina, mientras buscaba un punto débil en la cerca. Finalmente, encontró una tabla suelta que, con cuidado, pudo mover lo suficiente para pasar la cuerda por la brida del caballo. El caballo la miraba con ojos atentos, y por un momento, ella sintió que había un entendimiento silencioso entre los dos. No era solo un animal, era una oportunidad, una ayuda para sobrevivir y cuidar de sus hijos. Lentamente, comenzó a guiarlo fuera del corral, asegurándose de que sus movimientos fueran suaves y controlados. No quería asustarlo, porque un caballo nervioso podría arruinar todo su plan. Cada paso era un desafío, pero la viuda lo manejaba con paciencia y cuidado, recordando las enseñanzas de su esposo sobre cómo tratar a los animales. Cuando finalmente logró sacar al caballo del corral sin que nadie lo notara, un sentimiento de alivio la recorrió por completo. El corazón le latía acelerado, pero ahora no era por miedo, sino por la emoción de haber logrado lo que parecía imposible. Montó al caballo con cuidado, sintiendo cómo sus músculos se tensaban y relajaban al mismo tiempo. El animal, aunque sorprendido al principio, comenzó a caminar con calma, respondiendo a la guía firme y tranquila de la viuda. Mientras avanzaba por el sendero de tierra que la llevaba de regreso a su hogar, comenzó a pensar en cómo explicaría esta situación a su familia. Sabía que sus hijos no entenderían los riesgos que había asumido, pero también sabía que sentirían la diferencia inmediata: el transporte sería más rápido, la carga más ligera y la vida diaria un poco más fácil. Su mente repasaba posibles excusas y explicaciones, aunque sabía que, si alguien la veía, no podría justificar su acción ante el ranchero o los vecinos. Los rumores comenzaron casi de inmediato. Algunos niños del pueblo la vieron pasar con el caballo y corrieron a contarlo. En pocos minutos, la noticia se esparció como el fuego,
la viuda Apache se llevó un caballo del ranchero. Las miradas de sorpresa, curiosidad y juicio comenzaron a dirigirse hacia ella. Sin embargo, la viuda no se dejó intimidar. Sabía que lo que estaba haciendo no era por orgullo ni por diversión, sino por necesidad. Cada paso que daba con el caballo reforzaba su determinación de proteger a su familia, sin importar lo que otros pensaran. Al llegar a su terreno, bajó del caballo con cuidado y comenzó a enseñarle lentamente los caminos y senderos que él tendría que recorrer con ella. Cada movimiento era un aprendizaje mutuo, la viuda aprendía a conocer al animal y él aprendía a confiar en ella. Sus hijos, al ver el caballo, corrieron hacia ella con ojos brillantes de emoción. Nunca habían visto un animal tan grande y fuerte de cerca, y la alegría en sus rostros hizo que todos los temores de la madre se desvanecieran por un momento. El trabajo diario cambió inmediatamente. Con el caballo, la viuda podía transportar agua del arroyo con más rapidez, llevar la leña sin esfuerzo y cubrir distancias que antes la agotaban. Cada día que pasaba con el caballo, la relación entre ellos se fortalecía. No era simplemente un animal que ayudaba en las tareas, se convirtió en un compañero silencioso que comprendía, de alguna manera, la importancia de lo que estaba haciendo. Sin embargo, la tensión no desapareció. La comunidad seguía murmurando, y algunos vecinos más cercanos comenzaron a mirar con desconfianza. Había quienes decían que el ranchero vendría a exigir justicia, y la viuda no podía ignorar esa posibilidad. Sabía que el enfrentamiento sería inevitable tarde o temprano, y comenzaba a prepararse mentalmente para ello. No buscaba problemas, pero tampoco estaba dispuesta a retroceder después de todo lo que había logrado. Una tarde, mientras revisaba los cultivos junto a sus hijos, escuchó el sonido de pasos pesados acercándose. Su corazón se aceleró. Sabía que ese sonido era diferente a los habituales pasos de vecinos o amigos. Era firme, decidido, y llevaba consigo la presencia de alguien que no iba a dejar pasar lo sucedido. Instintivamente, se colocó delante de sus hijos, protegiéndolos, mientras miraba hacia el sendero que llevaba a su terreno. El ranchero apareció finalmente, montando su caballo con expresión seria. No había palabras aún, solo miradas intensas que decían más de lo que cualquier palabra podría transmitir. La viuda permaneció tranquila, aunque su mente trabajaba rápidamente, pensando en cómo explicar, cómo negociar, cómo sobrevivir a la situación que había provocado. Sabía que cualquier error podría costarle caro, pero también sabía que la honestidad y la franqueza podrían jugar a su favor si se expresaba correctamente. El silencio se rompió con una voz grave y firme del ranchero, quien preguntó por el caballo. La viuda respiró profundo y, con calma, comenzó a explicarle la necesidad que la había llevado a tomar la decisión. Habló de sus hijos, de las dificultades, de la lucha diaria y de la desesperación que la había empujado a actuar. No había súplicas ni excusas, solo una exposición clara y sincera de su situación. El ranchero la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Sus ojos mostraban sorpresa, pero también algo más, una chispa de comprensión. No era común que alguien enfrentara una situación así con tanta dignidad y honestidad. La viuda terminó de hablar y quedó en silencio, esperando la reacción que podría cambiar su destino y el de su familia. El ambiente era tenso. Algunos vecinos habían comenzado a reunirse a lo lejos, observando cómo se desarrollaba la escena. Todos esperaban una reacción dura, tal vez un castigo inmediato, pero la respuesta del ranchero fue inesperada. Sonrió ligeramente, asintió con la cabeza y dijo que había entendido su necesidad. Aunque sabía que debía tomar medidas para proteger sus propios bienes, reconoció la valentía y la franqueza de la viuda. Ese momento marcó un punto de inflexión. La viuda entendió que, aunque la vida era difícil y las decisiones complicadas, la honestidad y la dignidad podían abrir caminos que antes parecían imposibles. No había ganado un caballo por engaño, había ganado respeto y comprensión, y la posibilidad de un acuerdo justo que beneficiara a ambos. El sol se levantaba lentamente sobre la comunidad, bañando la tierra seca y los techos de las cabañas con una luz dorada.
La viuda Apache caminaba entre sus cultivos con una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que lo ocurrido con el caballo había sorprendido a todos, pero también sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La comunidad estaba llena de murmullos, y los vecinos, aunque curiosos, no dejaban de especular sobre lo que podría suceder. Cada mirada que le dirigían era una mezcla de asombro y juicio. Los días siguientes, la rutina de la viuda cambió drásticamente. Ahora, además de cuidar de sus hijos y los cultivos, debía mantener al caballo bajo control y asegurarse de que nadie más del pueblo sospechara de sus movimientos. Cada paso que daba con el animal la hacía más consciente de la fragilidad de su situación. No podía permitirse errores, un solo descuido podría arruinar todo. Sus hijos, aunque felices por la compañía del caballo, comenzaban a notar la tensión en su madre, y eso la hacía sentirse más responsable aún. Mientras tanto, en el corral del ranchero, la noticia del caballo desaparecido se había extendido rápidamente. El hombre, que al principio había reaccionado con calma ante la explicación de la viuda, ahora se encontraba en una situación complicada. Por un lado, entendía la necesidad de la mujer y la admiraba por su valentía. Por otro, sabía que no podía permitir que otros vieran el incidente como una oportunidad para tomar lo que quisieran sin consecuencias. Cada decisión que tomaba debía equilibrar la justicia con la comprensión, y no era una tarea sencilla. Algunos vecinos comenzaron a acercarse a la viuda en busca de información. Preguntas curiosas y comentarios susurrados llenaban el aire mientras caminaban cerca de su terreno. La viuda, consciente de que cualquier palabra podría ser malinterpretada, respondía con calma y sencillez, evitando confrontaciones. Su paciencia y serenidad la ayudaban a manejar la situación, pero no podía ignorar que la tensión crecía a su alrededor. La comunidad, aunque respetaba su valentía, no estaba acostumbrada a ver a alguien actuar de manera tan audaz frente a la autoridad del ranchero. Una tarde, mientras revisaba el establo improvisado para el caballo, escuchó pasos rápidos acercándose. Su corazón se aceleró, temiendo que el ranchero viniera acompañado de vecinos molestos o que alguien intentara reclamar justicia de manera violenta. Pero cuando levantó la vista, vio que era un grupo de jóvenes del pueblo, algunos con curiosidad y otros con intenciones de juzgar. La viuda los recibió con una sonrisa tranquila, pero su mente trabajaba rápidamente para anticipar cada posible escenario. Sabía que debía mantener la calma y demostrar que no actuaba por maldad, sino por necesidad. El grupo de jóvenes comenzó a hacer preguntas sobre cómo había logrado domesticar al caballo y sobre su vida diaria. Algunos la miraban con admiración, otros con escepticismo. La viuda respondió con sinceridad, explicando cómo la rutina diaria y la responsabilidad hacia sus hijos la habían llevado a tomar decisiones difíciles. Su franqueza sorprendió a varios de ellos, no esperaban escuchar una explicación tan honesta de alguien que había cometido un acto que muchos considerarían incorrecto. Mientras tanto, el ranchero observaba la situación desde lejos. No quería interferir directamente, pero tampoco podía permitir que la percepción del pueblo distorsionara la realidad. Decidió acercarse discretamente para evaluar cómo reaccionaba la comunidad y cómo manejaba la viuda la situación. Su objetivo no era castigarla, sino entender si sus acciones merecían una consecuencia o si había lugar para un acuerdo justo. Cada paso que daba, cada mirada que lanzaba, mostraba que estaba considerando cuidadosamente cada decisión. La tensión aumentó cuando algunos vecinos comenzaron a murmurar sobre posibles soluciones o castigos. Algunos sugerían que el caballo debía ser devuelto inmediatamente, otros pensaban que la viuda debería compensar al ranchero de alguna manera. La viuda escuchaba atentamente, sin interrumpir, dejando que la comunidad se expresara mientras evaluaba sus opciones. Sabía que cualquier respuesta apresurada podría empeorar la situación, así que optó por mantener la calma y esperar el momento adecuado para hablar. Finalmente, cuando la multitud parecía más expectante que nunca, la viuda se dirigió al grupo con voz firme y clara. Explicó que no había tomado el caballo por ambición ni por orgullo, sino por necesidad urgente.
Habló de sus hijos, de su lucha diaria, y de cómo cada día era una batalla para sobrevivir y mantener la dignidad. Su sinceridad tocó a varios de los presentes, quienes comenzaron a reconsiderar sus opiniones. No era solo una mujer que había tomado un caballo, era alguien enfrentando circunstancias difíciles con honestidad y coraje. El ranchero, al escuchar sus palabras, se acercó más y la miró directamente. La tensión entre ellos era palpable. No había gritos ni insultos, solo una comunicación silenciosa y profunda entre dos personas que comprendían la complejidad de la situación. Sus ojos reflejaban sorpresa, respeto y una creciente empatía. El hombre sabía que este momento definiría cómo el pueblo percibiría tanto a él como a la viuda. Cada decisión debía ser justa, pero también humana. El resto de la comunidad observaba en silencio, algunos con curiosidad y otros con admiración. Nadie esperaba que la situación se desarrollara de esta manera. La viuda no estaba rogando, ni el ranchero estaba castigando, ambos estaban interactuando con respeto mutuo, dejando que la honestidad y la dignidad guiaran el proceso. El ambiente, que antes estaba cargado de tensión, comenzó a cambiar lentamente hacia un espacio de entendimiento. Conforme pasaban los días, la relación entre la viuda y el caballo se fortalecía. Cada recorrido por los senderos cercanos, cada tarea realizada juntos, demostraba que la decisión de la mujer no era impulsiva sino cuidadosamente pensada. Aprendió a entender los movimientos del animal, a anticipar su comportamiento y a guiarlo con firmeza y cuidado. A cambio, el caballo respondía con confianza, mostrando que la conexión entre ellos no dependía solo de la necesidad sino del respeto mutuo. La comunidad, aunque todavía curiosa, comenzó a aceptar la presencia del caballo en el terreno de la viuda. Algunos vecinos ofrecieron ayuda en secreto, transportando agua o recolectando leña, reconociendo que, a pesar de las reglas, la situación merecía comprensión. Incluso los más críticos comenzaron a admirar la manera en que la viuda manejaba la situación con dignidad y paciencia, demostrando que la fortaleza no siempre se muestra con fuerza bruta, sino con inteligencia y calma. El ranchero, por su parte, decidió observar y esperar. No quería imponer su autoridad de manera directa, pero tampoco podía ignorar lo sucedido. Cada día evaluaba cómo la viuda interactuaba con la comunidad y cómo manejaba las tareas cotidianas con el caballo. Su sorpresa inicial se convirtió en respeto, había pocas personas que actuaran con tanta claridad y serenidad frente a la adversidad. Cada encuentro con ella reforzaba la idea de que un acuerdo justo era posible y que la comunidad también aprendería una valiosa lección sobre comprensión y humanidad. A medida que los días pasaban, la viuda comenzó a notar pequeños cambios en la actitud de la gente. Algunos vecinos dejaban de mirar con juicio y comenzaban a ofrecer palabras amables, consejos o ayuda práctica. Incluso los niños del pueblo comenzaron a acercarse para ver al caballo y aprender sobre su cuidado, mostrando curiosidad sin prejuicios. La mujer comprendió que su acción, aunque arriesgada, había generado una oportunidad de enseñanza y conexión con la comunidad. Pero la tensión aún no había desaparecido por completo. La historia del caballo se esparció más allá del pueblo, llegando a oídos de otros rancheros y viajeros. Algunos admiraban la valentía de la viuda, otros se preguntaban si la situación podría repetirse en sus propias tierras. La viuda, consciente de esto, mantuvo siempre la calma y la discreción, sabiendo que la prudencia era tan importante como la fuerza y la honestidad. Cada día era una lección sobre cómo enfrentar el juicio de los demás sin perder la propia dignidad. Finalmente, una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, la viuda se sentó junto a sus hijos y al caballo, observando el horizonte. Había logrado mucho, había enfrentado la dificultad, había actuado por necesidad y había mantenido su dignidad intacta. Sin embargo, sabía que lo más difícil aún estaba por venir, el momento en que el ranchero y la comunidad decidirían cómo se resolvería definitivamente la situación. Ese instante sería decisivo, y la manera en que ella lo enfrentara definiría no solo el futuro de su familia, sino también la percepción de todos sobre la justicia, la valentía y la honestidad.
El amanecer llegó con un cielo despejado, pero la viuda Apache sentía un nudo en el estómago que no la dejaba tranquila. Sabía que ese día sería diferente, que las decisiones tomadas hasta ahora la habían puesto en una situación delicada y que, tarde o temprano, tendría que enfrentar la reacción completa del ranchero y de la comunidad. Mientras preparaba la leña y revisaba el corral, su mente repasaba cada paso, cada movimiento que había hecho con el caballo, tratando de anticipar lo que podría suceder. Sus hijos jugaban cerca, ajenos a la tensión que su madre sentía. Sus risas eran un alivio para ella, un recordatorio de por qué había tomado decisiones difíciles. La vida no era fácil, y la viuda lo sabía muy bien, cada día era un reto constante, pero también una oportunidad para enseñar a sus hijos sobre fortaleza, responsabilidad y dignidad. El caballo, que estaba atado cerca del establo improvisado, movía la cabeza con curiosidad, como si también pudiera percibir la tensión que flotaba en el aire. Mientras organizaba algunas herramientas, escuchó pasos firmes aproximándose desde el sendero principal. Su corazón se aceleró y, por un instante, se quedó inmóvil, observando cómo el ranchero aparecía montando su caballo. No venía solo, detrás de él caminaban algunos vecinos, todos con expresiones serias y miradas llenas de expectativa. La viuda respiró profundo y colocó sus manos sobre la brida del caballo, mostrando que estaba tranquila y lista para enfrentar la situación con calma. El silencio se apoderó del lugar por unos segundos que parecieron eternos. Nadie hablaba, pero la tensión era evidente. El ranchero se detuvo a unos pasos de la viuda y la miró directamente a los ojos. Su expresión era difícil de leer, había sorpresa, respeto, pero también un aire de firmeza. No había enojo evidente, pero tampoco había indiferencia. La comunidad contenía la respiración, esperando cualquier gesto, cualquier palabra que pudiera romper la calma. La viuda decidió hablar primero. Con voz firme y serena, comenzó a explicar todo nuevamente, la necesidad que la había llevado a tomar el caballo, la preocupación por sus hijos, las dificultades diarias y la intención de no causar daño. No pidió disculpas exageradas ni trató de excusarse, solo explicó la verdad con sinceridad. Sus palabras eran simples, directas y llenas de emoción, mostrando que sus acciones habían sido producto de la supervivencia y no de la ambición. El ranchero escuchó en silencio, sin interrumpirla. Sus ojos no parpadeaban y su postura no cambió. Era como si estuviera evaluando cada palabra, buscando comprender no solo los hechos, sino también las emociones y la intención detrás de ellos. Cada movimiento de la viuda, cada gesto de sus manos, reforzaba su determinación y la honestidad de su relato. Los vecinos comenzaron a murmurar entre ellos, sorprendidos de que nadie hubiera levantado la voz ni hecho un escándalo. Todo parecía contenerse en un equilibrio delicado. Cuando la viuda terminó de hablar, hubo un breve instante de silencio absoluto. Luego, el ranchero bajó la vista hacia el caballo, notando cómo el animal estaba tranquilo, confiado y parecía haber formado un vínculo con la mujer. Miró nuevamente a la viuda y, para sorpresa de todos, esbozó una leve sonrisa. Su reacción fue inesperada, nadie esperaba que, después de todo lo sucedido, el hombre no solo no mostrara enojo, sino que pareciera comprender la situación. Veo que tus motivos son sinceros, dijo finalmente con voz firme pero calmada. No puedo ignorar que lo que hiciste fue arriesgado, pero también entiendo que lo hiciste por necesidad y no por malicia. La viuda asintió, sin palabras, sintiendo una mezcla de alivio y respeto. Nunca imaginó que alguien tan severo pudiera reaccionar de esa manera. La comunidad quedó atónita, los murmullos se detuvieron y todos los presentes se quedaron en silencio, observando cómo se desarrollaba un momento que cambiaría la percepción de todos sobre la justicia y la dignidad. El ranchero continuó hablando, explicando que, aunque debía proteger sus bienes, estaba dispuesto a buscar un acuerdo que fuera justo para ambas partes. Propuso que el caballo permaneciera con la viuda por un tiempo, mientras ella lo cuidara y lo utilizara únicamente para las tareas necesarias de su hogar. A cambio,
cuando tuviera la posibilidad, devolvería el caballo o compensaría de alguna manera su valor. La viuda escuchó con atención, consciente de que esa oportunidad era única y que debía manejarla con responsabilidad y gratitud. Los vecinos, al ver la reacción del ranchero, comenzaron a cambiar su percepción. Algunos se acercaron para felicitar a la viuda por su honestidad, otros por la forma en que había manejado la situación sin caer en el miedo ni la desesperación. Los murmullos se transformaron en palabras de admiración y respeto. La historia del caballo ya no era solo sobre un robo, sino sobre la dignidad, el valor y la capacidad de enfrentar la vida con coraje. Los hijos de la viuda, aunque todavía pequeños, comprendieron algo importante ese día. Vieron a su madre enfrentarse a una situación complicada, explicar su verdad con claridad y, al final, lograr un resultado justo sin perder la calma ni la confianza. Para ellos, su madre se convirtió en un ejemplo vivo de que la valentía y la honestidad pueden abrir puertas incluso en los momentos más difíciles. Con el acuerdo establecido, la viuda comenzó a organizar nuevamente su rutina diaria. El caballo se convirtió en un aliado indispensable, ayudando a transportar agua, leña y provisiones. Cada día que pasaba con él reforzaba la conexión entre ambos, demostrando que no se trataba solo de utilidad, sino de confianza y respeto mutuo. La comunidad observaba, y algunos vecinos comenzaron a ofrecer ayuda, reconociendo que la situación merecía comprensión y apoyo. El ranchero, aunque mantuvo su autoridad, comenzó a ver a la viuda con nuevos ojos. No era simplemente una mujer que había tomado un caballo, era alguien que enfrentaba la vida con inteligencia, fuerza y honestidad. Su sorpresa inicial se transformó en admiración, y comenzó a considerar que había aprendido tanto de ella como ella de él. Este momento inesperado marcó un cambio en la relación entre ambos, un respeto mutuo que antes parecía imposible. A medida que los días pasaban, la historia del caballo se convirtió en un ejemplo para la comunidad. La gente comenzó a hablar de la viuda no como alguien que había cometido un error, sino como una mujer que supo enfrentar la adversidad con dignidad. Su comportamiento inspiró a otros a reconsiderar sus prejuicios y a valorar más la honestidad y la valentía frente a las dificultades. La viuda, por su parte, continuó trabajando con calma y dedicación. Cada tarea que realizaba con el caballo, cada decisión que tomaba para cuidar de sus hijos, reforzaba la idea de que la vida, aunque dura, podía ofrecer momentos de comprensión y justicia inesperada. Había enfrentado uno de los desafíos más grandes de su vida y había salido adelante no solo con su familia protegida, sino también con el respeto de toda la comunidad. Ese día terminó con un atardecer cálido que bañaba los campos con luz dorada. La viuda, sentada junto a sus hijos y el caballo, miraba el horizonte con tranquilidad. Sabía que la vida seguiría presentando retos, pero también comprendía que, con honestidad, fortaleza y paciencia, incluso los problemas más difíciles podían tener soluciones inesperadas y justas. Había aprendido, y enseñado a los demás, que la dignidad y el respeto pueden cambiar la manera en que el mundo ve a una persona. Los días siguientes se volvieron más tranquilos para la viuda Apache. La tensión que había llenado su vida se transformó en una rutina organizada, donde cada tarea tenía un propósito claro. El caballo, que había sido motivo de preocupación y conflicto, ahora se había convertido en un compañero indispensable. Lo cuidaba con dedicación, le enseñaba los caminos seguros por los que podía llevar cargas, y cada movimiento que hacían juntos reforzaba la confianza entre ellos. Sus hijos, felices y curiosos, aprendían a ayudar en pequeñas tareas, viendo cómo su madre resolvía problemas con calma y paciencia. El ranchero, que al principio había sorprendido a todos con su reacción inesperada, continuó observando de lejos. No necesitaba intervenir porque había decidido confiar en la viuda. Sabía que su honestidad y responsabilidad marcarían la diferencia, y cada día que pasaba reforzaba esa idea. La comunidad, por su parte, comenzó a ver la situación desde otra perspectiva. Lo que antes parecía un acto de rebeldía y falta de respeto ahora se transformaba en un ejemplo de valentía, dignidad y necesidad. Algunos vecinos se acercaron para ofrecer ayuda de manera discreta.
Traían alimentos, compartían consejos sobre cómo cuidar mejor al caballo y a la tierra, y se mostraban más solidarios con la familia de la viuda. Ella aceptaba todo con humildad y gratitud, consciente de que la cooperación era tan importante como el esfuerzo personal. Con cada gesto, la comunidad aprendía que las dificultades podían unir en lugar de dividir, y que juzgar sin conocer la historia completa podía llevar a errores y malentendidos. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, el ranchero apareció nuevamente en el terreno de la viuda. Esta vez no había tensión en sus pasos, ni mirada de juicio en su rostro. Montaba su caballo con tranquilidad y caminaba con un aire de respeto silencioso. La viuda lo recibió con una sonrisa calmada, consciente de que aquel encuentro marcaría el cierre de una etapa y el comienzo de otra. «Has demostrado que la honestidad y la responsabilidad pueden cambiar cualquier situación», dijo el ranchero, con voz firme pero amable. «No solo has cuidado del caballo, sino que has mostrado que mereces confianza. Por eso, quiero que sigas quedándote con él hasta que consideres necesario devolverlo o compensarme, según lo acordado». La viuda asintió, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. No era solo por el caballo, sino por el reconocimiento de su esfuerzo, su valentía y su honestidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso de la preocupación se había aligerado un poco, y que la vida, aunque todavía difícil, ofrecía posibilidades de solución y entendimiento. Sus hijos corrieron hacia el caballo, acariciándolo y riendo mientras ella los observaba. Sabía que este pequeño triunfo era importante no solo para su familia, sino también para la comunidad. Mostraba que incluso en situaciones difíciles, actuar con respeto, sinceridad y cuidado podía generar resultados positivos. La lección era clara: los actos impulsados por la necesidad y la honestidad no siempre llevan al castigo, a veces, pueden abrir caminos inesperados. Con el tiempo, la relación entre la viuda y el ranchero evolucionó hacia un respeto mutuo. No se volvieron amigos cercanos, pero sí existía una confianza silenciosa que ninguno de los dos había anticipado. Cada encuentro era cordial, marcado por la consideración y la comprensión de que ambos habían aprendido algo valioso del otro. La comunidad observaba esta relación y también comenzó a cambiar su manera de pensar. Lo que antes era juicio se transformó en admiración, y muchos comenzaron a reconocer que la vida de cada persona está llena de desafíos que no siempre se ven desde afuera. La rutina diaria de la viuda también cambió. Con el caballo, podía transportar agua y leña más rápido, lo que le daba tiempo para enseñar a sus hijos sobre la importancia del trabajo, la responsabilidad y el cuidado de los animales. Cada día era una lección práctica de vida, donde los niños aprendían no solo habilidades físicas, sino también valores como la paciencia, la empatía y la resiliencia. La viuda comprendió que su decisión de arriesgarse por el bienestar de su familia había tenido un efecto mucho más amplio del que había imaginado. A medida que pasaban las semanas, la historia del caballo se convirtió en un ejemplo en la comunidad. Se contaba a los niños como una lección de honestidad y valentía, y los adultos la recordaban como un ejemplo de cómo la comprensión y el respeto podían resolver conflictos que parecían imposibles. La viuda se convirtió en un referente silencioso de fortaleza y dignidad, y su familia comenzó a recibir la ayuda y la consideración que necesitaban para salir adelante sin perder la independencia ni la autoestima. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer iluminaba los campos, la viuda se sentó junto al caballo y sus hijos. Observaba el horizonte con calma, sintiendo que, aunque la vida seguía llena de desafíos, había logrado enfrentar uno de los momentos más difíciles con integridad. Sus hijos jugaban a su alrededor, aprendiendo de manera natural sobre respeto, paciencia y coraje. La comunidad, aunque todavía atenta, había aceptado la situación y comenzaba a valorar a la viuda no solo por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. El caballo, tranquilo y confiado, permanecía cerca de ellos, símbolo de la solución que había surgido del respeto mutuo y la necesidad honesta. Cada día que pasaba juntos reforzaba la idea de que la valentía no siempre se mide por la fuerza o la audacia, sino por la capacidad de enfrentar los problemas con claridad, honestidad y dignidad.
La viuda sabía que la vida seguiría presentando retos, pero también comprendía que estos podían superarse si se actuaba con coherencia y respeto hacia los demás. Finalmente, la lección que quedó para toda la comunidad fue clara: las decisiones difíciles, tomadas con honestidad y responsabilidad, pueden generar soluciones inesperadas y respeto mutuo. Juzgar sin conocer las circunstancias puede llevar a errores, mientras que la comprensión y la empatía pueden abrir caminos que nadie había imaginado. La viuda Apache pobre no solo había protegido a su familia y ganado un aliado inesperado, sino que también había mostrado que la dignidad, la honestidad y la valentía pueden transformar la percepción de todos a su alrededor. Con el tiempo, la vida siguió su curso. La viuda y sus hijos continuaron trabajando, aprendiendo y creciendo, con el caballo como símbolo de sus esfuerzos y de la recompensa que llega cuando se actúa con integridad. La comunidad, inspirada por el ejemplo, comenzó a valorar más la justicia, la solidaridad y la comprensión. Y aunque la vida nunca dejó de presentar desafíos, la historia de la viuda Apache recordaba a todos que incluso en la adversidad, la dignidad y la honestidad pueden cambiar el destino de una persona y de quienes la rodean.